lo que es la última parte de Sefer Iyov, que es la revelación de Dios ante Iyov. O sea, Iyov tuvo varias discusiones con amigos, con un intermediario entre él y los amigos, que era Eliú, que dijimos que era el que preparó el camino para que tenga finalmente lo que él desea, hablar directamente con Dios. Él todo el tiempo decía que ojalá Dios le hable y le dé una respuesta acerca de sus preguntas, de lo que le está pasando. Y vimos, en pocas palabras, lo que vimos la semana pasada, que era parte de o como una introducción, de hecho, de la respuesta de Dios, es de que las respuestas a lo que le pasa al ser humano en esta vida, no la puede uno buscar aquí, sino hay que buscar la respuesta en lo que es el origen de su Neshama. Cada quien tiene su Neshama, y el Neshama tiene un origen, y el origen es un poquito diferente. O sea, lo que hemos visto es de que el cuerpo de Adam Arishon incluyó en sí todos los Neshamot. Igual como el cuerpo de Adam Arishon, hay partes distintas, hay cabeza hasta los pies. Entonces también la Neshama de Adam Arishon también tenía un shiur komá, o sea, una estatura como si fuera un cuerpo con diferentes niveles. Y cada Neshama viene de, como que si fuera, podríamos decir, de una parte distinta del cuerpo Neshama de Adam Arishon, y por lo tanto le pasa cosas distintas. Pero esto es una cosa, es un misterio ahora, de qué parte del cuerpo, de la estatura de Adam Arishon viene la Neshama y qué es lo que le pasa. Esto no podemos saber. Es lo que le dice Dios. Si tú sabes de dónde viene tu Neshama, no. Entonces, si no sabes de dónde viene tu Neshama, ¿por qué preguntas por qué te pasa? Si hubieras sabido de dónde viene, entonces ya no hubieras preguntado. O sea que la respuesta está, háganlo cuenta, lo comparamos aquí en alguna forma como el DNA, que hay un código, que eso es lo que le tiene que pasar. Claro, siempre con la condición de que uno con su libre albedrío puede cambiar, pero hay como una combinación aquí de cierto destino con libre albedrío. En tanto, en lo que uno hace entre bien y mal, hay libre albedrío, pero en lo que le pasa a uno, cosas que no todo depende en lo que hace, sino gran parte en lo que le pasa, es porque el destino de uno ya está. Eso es lo que vimos en parte de la respuesta, la introducción de la respuesta, y en otra parte lo que hemos visto es de que inclusive el origen es todavía más alto antes de Adam Arishon, en la misma creación, en el mismo momento donde el mundo salió a la luz. O sea, como lo compara aquí, como el niño que sale del vientre de su madre, ¿sí? El momento ese que el mundo salió como en el momento del parto, ahí es donde se encuentra la respuesta. Es todavía antes de Adam Arishon. Es lo que dice aquí al final del capítulo Lamed Het. Si quieren tomar también esto en las hojas, hay hojas de la semana pasada y hay nuevas. Los de la semana pasada empieza con capítulo Lamed Het. Sí. En Lamed Het decía el pasuk así: un momento. Sí, en el capítulo Lamed Het, en el versículo Zain, dice así: Beron yachad kochvei boker vayariu kol benei Elokim. ¿Sí lo tienen? Beron yachad kochvei boker vayariu kol benei Elokim. Dice el Maral de Prague que este pasuk se refiere al cántico de los malachim ante Dios. Los malachim cantan cada mañana. Y los malachim pueden cantar solamente cuando Am Israel canta abajo. Una vez que nosotros decimos aquí Kadosh, 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 los malachim también tienen permiso de decir arriba Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y estos Kochvei Boker, a lo que se refiere, el Kochvei Boker se refiere a los Neshamot de Am Israel, las estrellas que iluminan al mundo, Kochvei Boker. Las estrellas que iluminan, el Boker es el tiempo donde el mundo está iluminado, Kochavim son estrellas,
Am Israel son las estrellas que iluminan. Berón Yahat Kochvei Boker. Cuando Am Israel canta, Vayariu Kol Benei Elohim. Entonces cantan los hijos de Dios, o sea, los malachim. Y dice el Maral de Prague que esta frase, este pasuk está basado en la Gemara en Masejet Shabbat. La Gemara en Masejet Shabbat dice que cuando Moshe Rabbeinu subió al cielo y los malachim reclamaron: ¿qué hace aquí un hombre nacido de mujer que viene aquí a recibir la Torah? La Torah esta corresponde a nosotros. Así empezó toda una discusión. Dice la Gemara que Dios les dijo a los malachim: ¿ustedes que fueron a la casa de Abraham Avinu y Abraham les dio de comer, ustedes suponen que ustedes están arriba de los seres humanos y Abraham es el que les dio a comer en su casa? Así dice la Gemara, que Dios les dijo a los malachim. Viene el Maral de Praga y explica qué quiere decir esto de que ellos comían en la casa de Abraham. ¿Y qué? Finalmente, sabemos que finalmente no comían ni siquiera, se hacían como si estaban comiendo. Dice el Maral de Praga que hay, el mundo está dividido entre dos categorías de creaciones. Hay una categoría que se llama Noten, el que da, y hay una categoría de Mekabel, el que recibe. Siempre la relación entre Noten y Mekabel es que el Noten, el que da, eso también, pero también es el que se llama Mashpia y el otro es Mushpa. Él es el que influencia y el otro es el que recibe influencia. Quiere decir que quien está en categoría superior, siempre el Noten, el que da, ¿ok? Se supone que los malachim corresponden al cielo, nosotros a la tierra, quiere decir que ellos son los que dan y nosotros somos los que reciben, por eso se sienten ellos superiores a nosotros. Y dicen, entonces, esta Torah nos corresponde a nosotros. Viene Dios y dice, no. Fíjense que en un momento había un ser humano que estuvo en la posición del Noten, del Mashpia, y ustedes estaban en la posición del Mekabel. Claro, depende de qué ser humano, pero hay seres humanos que llegan a un nivel que es superior a los de los malachim. El hecho que Abraham es el que les da de comer, los malachim reciben comida de Abraham, quiere decir que Abraham está en esa jugada entre el ser humano y malach. Abraham está en la posesión de Noten y los malachim eran en posesión de Mekabel. O sea que el ser humano, su origen es más elevado que los malachim. Y a esto se refiere también cuando Moshe le dijo a Dios, a mí me da miedo discutir con los malachim, me van a quemar con su aliento, con mirada, no importa. Le dijo Dios, Ejos de Kisea Kabod, toma mi trono. ¿Qué significa toma mi trono? Agárrate en mi trono. Dice el Maral de Praga, la misma idea. Tú, como ser humano, puedes llegar a un nivel superior al nivel de los malachim. Los malachim pueden llegar hasta cierto nivel, pero no pueden llegar hasta mi trono. Tú puedes llegar hasta agarrar mi trono mismo, o sea, llegar hasta Tajat Kisea Kabod. Que tú estás en nivel superior. ¿Por qué le temes? Claro, depende qué actitud toma el ser humano, pero el ser humano tiene potencial de llegar arriba de los malachim. Lo que significa que su origen, si puede llegar arriba de los malachim, quiere decir que el origen también es arriba de ellos. Porque no puede uno sacar algo que no existe. O sea, no puedes tomar materia prima, cierta materia prima, y sacar de ella algo que no existe en esa materia. No puedes tomar fierro y hacer de esto oro. Querían hacerlo en épocas, pero era puro engaño. La realidad es que no hay potencial de oro adentro, no lo puedes sacar de ahí. Entonces, si no hay potencial en la Neshama de estar arriba de los malachim desde un principio, nunca podría llegar. El hecho que puede llegar quiere decir que su origen es más elevado de los malachim. Y es lo que le dice Dios a Job. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Por qué qué? ¿En qué sentido? No sé, la verdad no sé cómo, o sea, en qué, en qué sentido le darle a esto de que, pero el hecho que el ser humano puede llegar a un nivel que se considera más importante que el malach, quiere decir que su neshama es más elevada, más elevada. Y para mí es suficiente. Eso es lo que le dice Dios a Job, es exactamente lo que le dice Dios a Job. Tú entiendes entonces, ¿qué significa esto de que tu neshama es de origen tan elevado? No entiendes. Entonces, si no entiendes esto, no entiendes el origen de tu neshama, ¿cómo quieres entender lo que le pasa a esta neshama?
Para poder saber lo que le pasa y entender, tienes que entender de qué origen viene. Si no conoces el origen, no puedes quejarse de lo que le pasa, porque no sabes, tú simplemente no la conoces. Seguimos, pasuk het. Vayasech bidlataim yam begichom mirechem yetze. Es lo que dijimos. Dios, vayasech, yasech milashon masach. ¿Qué es masach? Una cortina, ¿no? Masaj es una cortina. Vayasech bidlataim. Dios puso como una cortina de puertas. Begichom mirechem yetze. O sea, el mundo tiene un momento donde sale a la luz, como un bebé que sale del régimen, sale del vientre o de la matriz de su mamá. Cuando sale el mundo de este régimen, el mundo estaba rodeado con agua, por eso dice Yam, estuvo rodeado con agua. Ese momento crítico, momento donde el mundo salió de la matriz, del agua que estuvo rodeado, ese es el momento donde está ahí grabado todo lo que pasa en todo el resto de la historia. Pero Dios puso una cortina, unas puertas que no puedes tú tener acceso a ese momento. Si hubieras tenido acceso a ese momento para entender lo que pasó en ese momento, sí podrías saber también todo lo que pasa después. Si sabes lo que pasa en el origen, la raíz de este mundo, podrías tener respuesta a lo que viene después. Pero como hay una masaj, Vayasech bidlataim, puso una cortina de puertas que ocultan ese momento donde se crea el mundo, como dice la misma Mishnah en Masejet Hagigah, que hay hasta cierto momento, hasta Maaseh Merkavah puedes estudiar, Maaseh Bereshit puedes, pero arriba de eso ya no puedes. Entonces ahí es donde están guardados todos los secretos, ahí es donde está el DNA del universo en general y luego en particular de cada Neshama, y por eso pasa lo que pasa y no podemos nosotros tener acceso a las preguntas por qué le pasa, porque el origen de esta Neshama es de tal lugar que esto es lo que le tiene que pasar. Y sigue diciendo lo mismo, pasuk tet, besumi anan, levusho varafel chatulato. Si puse, dice Dios, una nube que cubre ese momento, varafel es neblina que cubre esto, levusho puse como la nube que sea la vestimenta que cubre, vachatulato es milashon chitul, como pañal, que cubre ese momento, y ahí es donde está guardado el secreto, y como no tienes acceso a eso, no sabes lo que está pasando. O sea, no puedes entender, y no es pregunta, ni siquiera existe pregunta, no es que hay pregunta. La pregunta es simplemente por falta de conocimiento del origen de cada Neshama y de cada cosa que existe en este mundo. El mismo hecho que hay una combinación entre Neshama y Guf, entre espiritual y lo material, ya ahí está. O sea, la pregunta Sadik Veralo, la verdad empieza no a partir de que le pasa a uno, Shalom, una enfermedad o esto. La pregunta de Sadik Veralo debería empezar desde el primer momento donde Neshama entra al cuerpo. Para Neshama igual es un sufrimiento estar en un cuerpo. Toda la vida para ella en este mundo es todo un sufrimiento. La Mishnah dice en Pirkei Avot, Al korjachat anotzar, ve al korjachat atanolad, ve al korjachat achai. Contra tu voluntad fuiste creado, contra tu voluntad naciste y contra tu voluntad vives. También contra tu voluntad vas a morir. O sea, ¿y por qué dice la Mishnah de esta forma? Tú preguntas por qué voy a morir, ¿verdad? Pero ¿por qué empiezas la pregunta ahora? Tenías que explicar desde tu creación. Pero como ya en la creación no preguntas, ¿por qué? Porque nadie te preguntó, igual no pudiste preguntar, nadie te preguntó y a fuerza llegaste. Entonces vas por el camino fácil. Entonces, antes de la muerte sí preguntas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me voy a morir? Pero la pregunta no empieza aquí, la pregunta empieza el sufrimiento empieza desde el primer momento. Desde esa conexión de entre Neshama y Guf ya hay sufrimiento. Entonces, ¿qué importancia? ¿Por qué así? Si un niño tiene que sufrir para aprender a caminar, o para aprender a comer, o para aprender a leer, esto no pregunta uno tzadik, esto sí lo entiende uno perfectamente, esto sí lo recibe uno bien. Shalom, si pasa una tragedia, ahí se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué un sufrimiento no? Porque esto lo considera el sufrimiento pequeño y esto es grande. O sea, el tamaño es lo que hace, la cantidad es la que hace la diferencia. Entonces, igual no entiendes. Desde un principio es al korjajá, todo es contra tu voluntad. El Neshama ni siquiera quiere llegar aquí. Entonces, por lo tanto, ni pregunta es lo que pasa después. La Neshama tiene que pasar por este
Este proceso de bajar a este mundo es un proceso. ¿Okay? ¿Qué dices? ¿Ahora la Mishnah se entiende? Y ahí tienes mejor la Mishnah. O sea que Al-Kol Jajat, tú preguntas por qué te mueras, ¿sí? Pero es Al-Kol Jajat, no porque te preguntas, pero eso sí te molesta, pues ¿por qué no te molesta tu creación y tu nacimiento y todo el proceso desde un principio? Y la Mishnah lo pone exactamente al mismo nivel, es el mismo Al-Kol Jajat. Entonces igual como entiendes que tú fuiste creado contra tu voluntad, entonces acéptalo de la misma manera que Al-Kol Jajat también, que es exactamente parte del mismo proceso. Y no puedes tú hacer diferencia, eso sí acepto y esto no. No, si aceptaste, no es porque aceptas o no quieres, es un hecho y esto es un hecho también. Sigue. Pasuk Yudbet, miyamecha tzivita boker yadat shachar mekomo. Boker aquí está en aspecto, y esto está con relación a la Mishnah que acabamos de mencionar. El Boker es un momento de comienzo y un momento de final. Boker, la mañana es un comienzo, pero también es el final después del ciclo, que termina el ciclo. O sea, el mundo empieza con Boker, pero también el final también va a ser Boker, la Geulah también va a ser Boker. O sea, vuelve a regresar el Boker. Ahora, ¿cuál Boker es lo que te molesta? ¿El Boker que viene o el Boker primario? O sea, siempre hay parte que aceptamos y parte que no aceptamos. La parte de nuestro origen aceptamos, lo que el destino, o sea, lo que vamos, no aceptamos. Dice, igual no entiendes ni el Boker de tu comienzo, ni el Boker de tu que va a venir al final. Pero sí te puedo garantizar una cosa, empieza con Boker y termina con Boker. Empieza en un momento de luz y va a terminar, finalmente va a regresar al mismo punto y la Geulah va a venir y va a haber luz. Mientras tienes que pasar todo un talich, todo un proceso. Cada Neshama tiene que cumplir su misión específica, por eso no pueden ver Neshamot iguales. De hecho, todo el problema de Tzadik Verá lo empieza porque no le pasa a todos lo mismo. Imagínense que todo hubiera pasado igual a todos, nadie se hubiera quejado, no había problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué le pasa a ti no y a mí sí? O sea, ¿por qué pasa diferente? Eso es tu pregunta, es porque cada Neshama es diferente, es todo. Pero el hecho que pasan cosas no es problema. Si hubiera pasado todo lo mismo a todos, ya no habría queja. Entonces, toda la diferencia, todo lo que hace el problema es por diferencia que hay. Si preguntas por qué hay diferencias, porque cada Neshama tiene una misión única, exclusiva. No puede ser dos Neshamot con la misma misión, porque si no, ¿para qué la necesitamos aquí? Dios la mandó. Eso es parte de la gata, todos participamos en un proyecto. Así es. Claro, tiene cierta influencia, pero en parte, no en todo. Parte sí y parte no. Y esta combinación, ¿qué parte? Esto sí nosotros no podemos saber exactamente. Podemos saber que sí, mientras nos comportamos mejor, más posibilidades hay de que sea más fácil el proceso que tiene que pasar en eso sí sabemos. Pero hasta dónde y cómo y cuánto, esto no podemos saber. Sí, hay un dicho en hebreo, dicen, Tarat Rabim, Hatzi Nechama. Si es un sufrimiento de muchos, es medio consuelo. Pero hay otro dicho también, dice Tarat Rabim, Nechamat Shotim. Pero si esto lo toma como consuelo, entonces yo tengo la pregunta, eso es una contradicción. ¿Sí sirve como consuelo o no? ¿Por qué dice que es medio consuelo? Y luego, ¿por qué dice que es consuelo de tontos? La respuesta es la siguiente. En cada problema que tiene uno hay realmente dos problemas. Uno es el mismo sufrimiento que él sufre, eso es un problema. Pero dos es ¿por qué pasa a mí y no lo pasa a los demás? O sea, ¿por qué a mí me tocó? Eso es otra parte del problema. Entonces, si pasa eso también a los demás, la mitad del consuelo ya está. O sea, esa parte que ¿por qué pasa nada más a mí y a los demás no? Esto ya no existe, entonces medio consuelo. Pero si uno lo toma como consuelo completo, que con eso ya está tranquilo por lo que le pasó a él también, eso sí, es un tonto, porque ¿qué tiene que ver? Porque le pasa al otro también, esto te tranquiliza por lo que pasa. La parte de que ¿por qué a los demás no? Eso sí, puede medio consuelo, pero si lo tomas como consuelo completo, sí es Nechamat Shotim, sí es de tonto. Seguimos. Pasuk Yudale dice, Pasuk Yud Gimel, Lejos bekanfot haaretz v'inaru reshaim mimena. Eso sí tengo que decirte claramente, le dice Dios a Job. Este Boker de la Geulah va a regresar a ser como el Boker del comienzo. O sea, es el mismo Boker, o sea, pasando todas las 24 horas, se regresa al mismo Boker. Claro, mientras llega de un Boker a otro Boker, tiene que pasar mañana, tiene que pasar tarde, tiene que pasar noche, tiempos oscuros, tiempos claros, pero finalmente regresa a ser Boker.
Y sí te garantizo que el boquet que viene después va a ser como al principio, donde los reshaim y naaru reshaim imena. Los reshaim se van, o sea, se van para afuera. Ahora, aquí es una copia, lo que tenemos de la computadora, no es de un Tanaj. Si van a agarrar un Tanaj, se van a dar cuenta que la letra Ain, en la palabra de Shaim, está escrita arribita, está colgada arriba, no al mismo nivel de todas las demás letras, está colgada arriba, saliendo de la línea de la palabra, como si la Ain de los Shaim está yéndose para afuera. Tanto en este pasuk, como el pasuk Tetvav, donde dice, Veimnami Reshaim Oram. ¿Qué es Veimnami Reshaim Oram? Dios le va a impedir a los Reshaim la luz. Uzroa Ramat Ishaver, va a romper los brazos extendidos de los Reshaim. También ahí la Ain de los Reshaim está afuera. Aquí no, porque no es de Tanaj original. Sé que en la casa, en un Tanaj original, van a ver que la Ain está media afuera de la palabra. Sí está, o sea, si está haciendo un Tanaj es porque esa es la tradición, es masores que tenemos, igual como tenemos masores de una alef chiquita en la palabra Vaikra o la kuf chiquita en Katzi Bechai. Hay varios masorot así en todo el Tanaj. ¿Qué significa esto? La palabra de Shaim, volteándose en sopa de letras, se puede leer como Ashirim también. O sea, eso es el Rasha Betoblo. La palabra de Shaim, ahí está, dentro de la palabra está el secreto de Rasha Betoblo, porque los Reshaim muchas veces son Ashirim, parecen que tienen mucho éxito, ¿verdad? Pero sacando la letra Ain de la palabra Reshaim, quiten el Ain, que queda Reishin Yudmem, Rashim. Rashim es pobre. O sea, tú ves a los Reshaim como muy ricos, pero la verdad es que los Reshaim que son Ashirim, realmente son pobres, no son nada ricos, no tienen nada. Todo es pura ilusión lo que tú ves por fuera. Así que, igual, por otro lado, dice Dios, no te impresiona, no todo lo que brilla es oro. No que todos los Ashirim son pobres, sino todos los Reshaim, que parece que le va muy bien, con calma, no te apures en considerarlos como muy exitosos. Yadata, Pasuk Hafales. Estamos saltando porque, como es poesía, hay muchas veces que se dice la misma idea en varias formas. Yadata ki az tivaled umispar yamecha rabim. Aquí está hablando de Al Kohaja Tanosar o Al Kohaja Tanolad. ¿A poco tú supiste que vas a nacer? Umispar yamecha rabim. ¿A poco tú podrías calcular cuántos días vas a vivir? O sea, igual todo esto es algo que no depende de ti. ¿Quién eres? Tú dices, ¿por qué a mí? ¿Quién eres el mí? El mí que tú dices, ¿por qué a mí me pasa? ¿Este mí quién es? ¿Quién es este mí? Si tomamos el cuerpo como el mí, claro, tienes muchas preguntas, ¿por qué a este cuerpo pasa? Pero el mí de uno no es el cuerpo, es esta neshama que llegó, que tú no tienes, no la conoces ni siquiera, no sabes ni cómo llegó, no te preguntaron, al Kohajata Nosar, al Kohajata Nolad, al Kohajata Jai, y por lo tanto al Kohajata también a Tamet. Todo eso es algo que no depende de ti. Tú te mandaron aquí para cumplir una misión, tienes tu misión, te pidieron hacer ciertas cosas, tú tienes que ser, como dice la Torah, Tamim tiyei Mashem Elokeja, tú tienes que ser Tamim, o sea, inocente, íntegro. Esa es la misión, como un empleado bueno que le dicen que es Rosh Katan. O sea, ¿cómo se dice Rosh Katan? O sea, una cabeza chica. Tú no manejas el mundo, tú manejas tu propio oficio, tu propio papel que a ti te encargaron, es todo. Y lo que pasa es parte de lo que tienes que hacer tú, es parte de toda una misión que esta Neshama tiene y que la mandaron a este mundo para hacerlo. Sigue diciendo, Abata el otzrot sheleg y otzrot barat tireh. Ok, hasta aquí era la introducción de la respuesta de Dios. A partir de aquí en adelante, entramos más a la esencia de la respuesta. Y la esencia de la respuesta de Dios es hacerle ver a Dios las maravillas de este mundo, el orden que hay en este mundo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esta pregunta, ¿sabe por qué a los tzadikim les va mal y a los reshaim les va bien? Esta pregunta, ¿qué es? Es una pregunta básica, esencial, que cualquiera hace y ha provocado a mucha gente a alejarse de Dios, decir, ya no creo. Si quisiéramos definir esta pregunta en una palabra, es desorden.
uno espera del mundo que haya orden, y orden significa que por buenas acciones debe de venir buenas reacciones. Entonces, al ver que tzadikim van mal, hay una impresión de que hay un desorden en este mundo, y si hay desorden, entonces no hay quien ordena, no hay Dios, porque toda la idea de que hay un Dios significa que hay alguien que ordena las cosas, que las cosas están por algo, y si hay un desorden, o sea, que si hay azar, el azar las cosas. Entonces, Dios le hace ver a Job el orden que hay en este mundo. Y si te das cuenta que hay orden, que sí que hay quien ordena. Entonces, de la misma manera como hay orden en eso, puedes confiar que también en cuanto a lo que le pasa a la gente, también es por algún orden. A lo mejor es un orden que tú no, a lo mejor si tú hubieras sido el gerente, tú hubieras tenido otro criterio. O sea, para ti el orden sería ese, pero hay orden. A lo mejor el que hace el orden tiene su otro criterio, otros parámetros, pero hay orden ahí. Eso es lo que quiere hacerle ver. Eso es lo que, a eso entramos ahorita. Y por eso empieza a hablar primero de las maravillas del agua. La maravilla del agua. Agua en general, agua representa el Olam HaHomer, el mundo material. ¿El agua cómo llega al mundo? ¿En qué forma llega? Lluvia. ¿Cómo se dice lluvia en hebreo? ¿Qué significa la palabra geshem? Gashmiyut. Materialismo. Geshem es materialismo. Ah, también, porque la Torah viene haciendo el materialismo, convirtiendo el materialismo en espiritual. O sea, utilizar el mismo mundo material para un fin espiritual. Por eso la Torah también está comparada. Pero agua viene al mundo con Geshem. La palabra Geshem es la palabra en hebreo que significa materialismo. Entonces, si queremos ver orden en el mundo material, no es ninguna sorpresa que Dios empieza lo primero con la lluvia, porque es lo que representa el mundo material. Y si uno observa las maravillas del sistema del agua, cómo funciona, uno ve que hay orden. ¿A poco no hay orden en todo eso? Ahorita dice que el mundo está loco con el clima. Pero fíjense que con toda la locura, el mundo se mantiene desde que fue creado hasta el día de hoy, con cantidad de agua que es para lo que el mundo necesita igual y con un orden. Y hemos hablado, si hablamos del agua, si queremos ver orden en el agua, pues vemos orden increíble. El hecho de que la ley del agua es anormal, o sea, es anormal, no, justo al revés de todos los demás, no más líquidos, todo el mundo material, la materia, ¿sí? Tienes una ley fija de que todo se expande en calor y se contrae en frío, menos el agua, no menos el agua también, menos a cierto rango, justo lo que el mundo necesita para que exista ese orden, para que el mundo siga funcionando correctamente. Pues el mismo agua, que es el representante del mundo material Olam HaHomer, que es el Geshem, es el Gashmiut, ahí mismo puedes ver cómo hay orden en la creación. Si hay orden en eso, pues puedes confiar que también hay orden en todas las demás partes, también lo que le pasa a la gente. Y Tzadik verá lo que tú ves, es porque esto es orden correcto, es ceder, es porque esto es el orden correcto. Nada más que a lo mejor no es con tus criterios, o sea, no te consultaron a ti, hay otros parámetros. Bueno, pero cuando se pone un gerente a una empresa, no le puedes, o sea, esperas que él haga orden de acuerdo a como él entiende. O sea, por eso lo tomas, que él aporte de su intención. Podemos confiar que la inteligencia divina entiende lo que hace, o sea, pero no es que hay desorden, hay orden. Como hay orden en esto es lo que indica que hay orden en todo. Es lo que dice entonces, Habata el otzrot sheleg v'otzrot baratir, ¿a poco todo lo que es el tesoro que hay en la nieve y en el granizo, lo conoces, lo has visto? O sea, todo el secreto, todas las maravillas que hay en esto, lo que has conocido. Asher chasachti leetzar liyom krav umilchama. Si para Dios agua sirve como armas para el día de la guerra, o sea, es arma muy fuerte para mostrar el orden que hay en este mundo. La Gemara dice que cada gota, tú hablas de nieve, la gota de la lluvia, la Gemara tiene sí, la Gemara dice que cada gota que cae tiene su molde único, que no se puede comparar con, igual como los seres humanos son diferentes. Sí, por eso tiene su molde diferente. Así dice Matbea Shel. La Gemara dice Gadol Yom Yeridat Kshamim Ki Yom Briat Shamayim Va'aretz. Así dice la Gemara.
Es tan grande el día que cae lluvia como el día de la creación del mundo. O sea, pregunta uno qué es la cosa más común, más trivial. Pero en hebreo también dicen. En hebreo también dicen. Parecen como 2 gotas de agua. Sí. A veces son un poco feos, decimos en hebreo, decimos son como 2 gotas de lodo, no del agua. Gadol Yom Yeridat Gshamim que Yom Biriat Shamayim Va'aretz. ¿Por qué? Porque el origen de la lluvia, como la lluvia es un representante de todo lo que es Olam HaHomer, que Dios creó, el orden que hay en este mundo, entonces esto es como el que quiere ver, o siempre para el que quiere ver. El que no quiere, siempre Dios le da la posibilidad de no ver, de no darse cuenta, existe libre albedrío, pero el que quiere ver, puede ver en eso como una miniatura, una especie, una muestra de la creación del mundo en general. Porque la creación que nosotros hablamos, Bereshit bara Elohim, etcétera, etcétera, todo está, lo que quiere decir es que hay orden en el mundo, que todo está, no es de que hubo un Big Bang así nada más y un conjunto de acontecimientos y se juntaron. O sea, puede ser que hubo un Big Bang, no discutimos, pero que alguien lo ordenó, alguien lo hizo con un propósito, hay orden. Y esto lo puedes ver en la lluvia si quieres. Por eso Gadol Yom Yeridat Shamim que Yom Briat Shamayim Va'aretz. Bueno, de aquí en adelante, al final del capítulo Lamed Het, sigue hablando de la lluvia, en diferentes formas, como una poesía acerca de la lluvia, con la misma idea de mostrarle a Job orden. Pero vamos a pasar al capítulo Lamed Het ahora, siguiendo ahora entrando un poco más a fondo en el orden que hay, y le va a traer ahora muestras. Hasta ahora trajo del Olam HaDomem, o sea, del mundo inanimado, que es lluvia. Ahora le va a traer del mundo de los animales, de los seres vivos. Trae una serie de animales, viendo maravillas que pasan con ellos, para darse cuenta del orden y de cómo todo está calculado en este mundo. Y aún cosas que parecen no buenas, malas, tienen su compensación, tienen su arreglo, su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. A lo mejor el huracán hace una destrucción, pero al mismo tiempo a lo mejor ayuda al mundo de alguna manera. 100%. Yo leí una vez, lástima que no traje ahora, en un río, no me acuerdo dónde fue, en la India, por ahí, que había ahí unos animalitos ahí en el río, o unos peces que afectaron, y decidieron, en fin, que afectaron ahí a toda la vida alrededor, quitarlos de ahí. Quitaron estos, y esto trajo toda una consecuencia, serie de consecuencias, que de desequilibrio del sistema, y que luego un desastre, o sea, una cosa, entonces los vegetales ya no crecieron, entonces como los vegetales ya no crecen, afecta esto, o sea, el ser humano cree que es muy inteligente, nada más quitamos esto para qué es necesario, pero hay un orden tan increíble de una cosa, sistema, ¿cómo se llama? Ecosistema, donde todo lo necesario y todo combina uno con el otro, y si tú intervienes, equilibrio, hay un orden increíble, pero el ser humano no ve nada más una partecita de todo lo que pasa, entonces dice hay un desorden. Ok, vamos a ver. Hayadata et ledet ya'alei sala, perek lametet. Pasando a las otras hojas, a las actuales de esta clase. Hayadata et ledet ya'alei sala. Tú conoces cómo las Yael, ¿cómo se dice Yael? Yael, no, Gacela es Ayala. Ahorita va a hablar de Ayala. Hay Ayala y hay Yael. Yael es otro, algo así, sí. Entonces, fíjense lo que pasa con el Yael. Vamos a ver, Rashi, está en la página 2. Abren página 2, vamos a ver. En la nueva edición. Página 2, dice Rashi sobre la Yael. ¿Qué es lo que quiere traerle de Yael? Dice Rashi, Son'aet Vlada, la Yael, este animal, odia a su bebé, a su criatura. No, el cuervo, vamos a llegar al cuervo también, un momento. El cuervo peor. Veolele Rosh Sela Gavoa, escuchen bien.
sube siempre cuando tiene que dar a luz, sube a una montaña o a una colina o roca. Y Shokorat Lelet, cuando tiene que dar a luz, sube ahí. ¿Para qué? Para que el niño, el bebé, se caiga como Azazel. O sea, desde un principio lo manda a Azazel. Que caiga desde arriba y que muera abajo. Que shipol haaretz veyamut. Pero Akadosh Baruch Hu mezamen lo nesher umekablo bichnafar. O sea, existe eso. No sé, hoy, pero a lo mejor existió en una época, cierto animal, no sé si es el Yael que conocemos hoy o era otro animal, que cada vez que tenía que dar a luz subía una roca para que el bebé o caiga, pero siempre en el momento adecuado llegaba una águila y lo recogía en sus alas para que no muera. O sea, había como un equilibrio ahí que los animales, o sea, estas aves, las águilas, sabían perfectamente bien en qué momento llegar para recogerlo entre sus alas. Y sigue diciendo, vamos a regresar ahora al pasuk. Jolel ayalot tishmor. Ahora sí habla de la gacela. Jolel ayalot tishmor. Y esto es la gacela, la Gemara habla de eso, que la gacela, vamos a regresar a Rashi ahora. ¿Sí? Vamos a ver pasuk y su Rashi. En página 2, el tercer renglón en Rashi. Ayala Rahmatzar. La gacela, su matriz es muy angosta. Veina valad yachol atzet. No puede dar a luz. Esto es su forma. Ubishat leidata, cuando tiene que parir. Hanim mezamen la darkon, dice Dios, le mando una serpiente. Sí, pero darkon en kaf. Mira, son derech, pero es darkon con kuf. Es una especie de víbora. Umekisha berachma, le da un piquete en la matriz, veniftach, y con eso se expande. Veim magdim umeacher rega miad meta. Ahora, si víbora llega un segundo antes o un segundo después, muere por no poder parir. Ubeino tamri gaim einim achlif. Ahora existe esa naturaleza. Y la serpiente se sabe perfectamente llegar al momento oportuno, exacto, ni un momento antes ni un momento después. Y dice Dios, ¿quién ordena? ¿Tú crees que es casualidad? Es porque hay alguien que maneja el sistema, que tecla los botones. Y yo no me confundo, dice Dios, entre un momento antes y un momento después. Si tú crees, Ben y Yob le Oyev nitjalefli, y tú crees que entre Yob y Oyev, y Yob también se puede ver como Oyev. Entonces, en un momento Yob dijo que Dios se lo había confundido entre Yob, que es amigo, y Oyev, que es enemigo. ¿Tú crees? Si no me confundo entre un momento antes y un momento, o sea, tan preciso que llegue justo al momento, eso sí puedo hacer, y no puedo distinguir entre Yob y Oyev. Entonces, si esto es lo que te pasa no es porque tú eres Oyev, sino porque es parte del orden que hay en este mundo. Sigue diciendo, vamos a regresar ahorita a los psukim. Tispor yerachim temalena veyadata et lidetana. Tú y yo, si tú quisieras adivinar en qué momento exacto va a dar la luz de esta gacela, podrías contar los meses del embarazo y calcular. Y aunque hubieras calculado, los mejores médicos hoy en día que calculan, te dicen, tiene que siempre dar una fecha aproximada, y nunca hay garantía, puede ser un poquito antes, un poquito después, por más avanzada que sea la medicina de hoy, y con ultrasonido y lo que tú quieres. Entonces, y Dios sí, y esta víbora sí sabe llegar justo el momento que tiene que dar a luz. Yachalmu beneyem irbu babar yatzu, tichrana yaldeen tefalachna chevleen teshalachna, Yachalmu beneyem irbu babar yatzu velo shavu lamo. Hablo de eso, de que ellos no quieren a sus hijos y por eso Dios les manda eso, es la misma historia. Ahora viene la cuestión perdón, esto de Yachlemu Benehem se refiere al león. Ahorita vamos a ver. No, tampoco. Un momento. Un segundo. ¿Dónde está lo del...? Bueno, no, me faltó aquí. No, un momento. Es que aquí hay una
una combinación entre Perek Lametjet y Perek Lametet. Hay que regresar a la Metjet, sí. Tenemos que regresar a la Metjet. Al final de la Metjet ya empieza lo de los animales, es que nos saltamos. Por eso yo tenía aquí apuntado, pero yo me había equivocado. En Perek Lametjet, al final, por favor, regresamos. Habla también del Perek Lametjet Pasuk Memalef, último Pasuk de Perek Lametjet. Mi yachin la oref seido, ki el adam y saben ir y saben regresar, no se mueren aquí o regresan. Creo que algunos regresan, algunos mueren. Ah, ¿no regresan? Pero sí pasan la información a la siguiente generación. Si todos mueren aquí, esto es más maravilla, más grande todavía. O sea, la pasan en celular, o sea, a sus siguientes generaciones que vienen de Canadá. Si es que regresan, entiendo. Entonces, un guía que regresó y sobrevivió va guiando a la siguiente generación. Pero si no regresan, ¿cómo saben venir entonces la siguiente? Si alcanza a regresar. Bueno. ¿Ah? El que nació aquí ya regresa, es el joven. Pero sí pasan la información. Pero pasan la información, lo que decía es, pasan la información de generación en generación, tienen tradición, como nuestra Torah, así la tienen de Ar Sinai. Es ley, tenemos que ir a este viaje, conocen la ruta, nunca se confunden. Es increíble, o sea, es una maravilla. Si uno piensa en esto, es una maravilla que muestra, o sea, otra vez, decir que es casualidad, que esto, puedes creer en la casualidad, pero es absurdo. Es lo que viene a decirle Dios a Job. Mira, lo único, o sea, la última línea de todo esto es de que Job ante esto queda convencido, mudo. Y ahí, en Perek Mem, ahí está, mira, al final, Perek Mem. Vayan Hashem iti Job vayomar, arobim shakai isor mochiach elokai anena. ¿A poco tienes respuesta contra esto? Vayan y Job et Hashem vayomar. Y Job le contesta, en kaloti ma'ashivecha yadi samti lemopi. Dice Job, lo único que me queda es poner mi mano sobre mi boca y no puedo decir nada. Achat dibarti velo ene, shtaim velo sif. Ya hablé una vez, hablé segunda vez contra esto, pero ahora sí me quedo callado. La verdad es que aquí hay tres maneras de entender la respuesta de Dios. O sea, lo que acabamos de ver es por encima. Si queremos meternos un poco más profundo, si me permite unos minutos más, para concluir esta parte que no es toda, o sea, es parte de la respuesta de Dios que va a seguir en la próxima clase. Hay aquí tres caminos cómo entender la respuesta de Dios. Una es del Moreh Nevuchim de Rambam, la otra es de Ramban en su libro Shara Gmul, el tercero es Ralbag en su comentario aquí sobre Sefer Job. Si quiere podemos ver adentro. En la página 2 de estas hojas nuevas, hasta abajo, está citado el Moreh Nevuchim, el Rambam en su libro Moreh Nevuchim. Y Rambam dice así: שאלו עניינים הטבעיים הנמצאים בעולם ההוויה וההפסד, estos asuntos de la naturaleza, עניינים הטבעיים, de la naturaleza, que conocemos dentro de este mundo material, mundo físico, לא יגיעו דעותינו להשיג איכות התחדשם. Nuestra mente no alcanza a entender la calidad, captar la calidad de orden que hay en este mundo. O sea, es increíble, más que metes a investigar el orden que hay, no, ni captas. Nadie, ni el mejor científico del mundo no ha podido dar una respuesta cómo comenzó todo esto. Cómo no hay una forma lógica de explicar sin Dios. O sea, si no vamos por el camino de hay un Dios que hizo todo esto con orden, así sin Dios no hay manera de explicar cómo todo esto llegó a empezar y a ordenarse de esa forma tan maravillosa, tan increíble. Veinam davar sheidme lema shenaseh anachnu. No se comparan con ninguna cosa que nosotros hacemos. O sea, esta maravilla, el funcionamiento del mundo, por más cosas maravillosas que nosotros hagamos, no se compara, no hay nada se compara con esta maravilla del funcionamiento del mundo. Y el hecho está que, por más que el ser humano quiera hacer, no puede hacer un ojo, no puede hacer un corazón, puede hacer cosas similares, parecidas, copiadas, las ideas tomadas, pero sí, se han copiado la idea de los pájaros, se han hecho aviones, sí, con todo eso, pero el mejor avión no alcanza la capacidad de un pájaro. Entonces, ¿qué dice Rambam? La conclusión es la siguiente: si nos damos cuenta
que el orden que hay en el mundo físico es tal que nosotros no alcanzamos ni entenderlo, no se puede comparar este orden con el orden nuestro. Es algo maravilloso que está fuera de lo que nosotros podemos llegar con nuestra mente. Entonces, ¿cómo queremos? ¿Cómo queremos que el manejo del mundo en general, el trato que Dios le da al mundo, sea igual como nuestro trato? O sea, ¿cuál es la crítica de Tzadik Veralo? Nosotros tomamos nuestros criterios como base, y en base de nuestros criterios estamos juzgando el trato que Dios les da al mundo. Pero ahí está el error. ¿Cómo puedes tomar tu criterio para juzgar lo que es el trato de Dios? Debías tomar criterio de Dios para juzgar el trato de Dios. De acuerdo al criterio de Él, si no hubiera coincidido el criterio de Él con lo que hace, a la mera hora, es como un gerente que puso al principio cuáles son sus reglas, filosofía, y luego a la mera hora no actúa de acuerdo a lo que él mismo propuso. Ahí sí puedes juzgarlo. Pero no puedes juzgar a un gerente con la filosofía del otro gerente. Y nosotros somos diferentes. Lo vemos desde el punto de vista de la naturaleza, que el orden que Dios puso en la naturaleza es tal que es diferente a lo nuestro. Y nosotros no podemos, por más inteligentes que seamos, crear una cosa de este índole, con este funcionamiento maravilloso. Entonces, como es de otra categoría, es de otra dimensión, así también es otra dimensión sus criterios, y no podemos utilizar nuestros criterios para juzgar el trato que Dios le da al mundo. איך נשתדל שתהיה הנהגתו יתברך להם והשגחתו בהם דומה להנהגתנו מה שננהיג או להשגחתנו במה שנשגיח בו. Para no leer todo, vamos un poco más abajo en la página 3, el mismo Moreh Nevuchim dice así: Zot הייתה כוונת ספר איוב כולו. ¿Sí lo tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones del final del párrafo para arriba. Zot הייתה כוונת ספר, y todo esto es todo el propósito de Sefer Iov, dice Rambam. רצוני לומר, quiero decir, לתת זאת הפינה באמונה ולהעיר, שילמדו הראייה מעניינים הטבעיים. Todo el propósito de Sefer Iov es que uno hacerle abrir los ojos, que abre los ojos, que vea a través de las maravillas del mundo el orden que hay, y si entiende que hay orden, ya tranquilo, entonces puedes confiar que en todo hay orden. Y si tú ves cosas que parecen a ti injustas o incorrectas, que a ti, por tu criterio, no debería de pasar, estés tranquilo, hay orden. No lo entiendes es porque tu criterio no es el criterio de Dios. ¿Cómo quieres saber que hay orden? ¿Cómo sabes que hay orden? Ve la naturaleza, ve las maravillas de la naturaleza. Al ver la naturaleza, aceptas que la idea de Kadosh Baruj Hu, la inteligencia divina, no es como la nuestra, es diferente. Y si es diferente, ya todo se resuelve. או כוונתו והשגחתו כוונתו ככוונתנו והשגחתנו והנהגתנו. וכשידע האדם זה, cuando el ser humano sepa esto, יקל אליו כל מקרה, va a ser más fácil para él aceptar todo lo que le está pasando. ולא יוסיפו לו המקרים, o sea, lo que le está pasando bien, pasando mal, no le van a agregar sfeikot a la loca, no le van a provocar dudas sobre Dios. ¿Qué es lo que pasa? Pasan cosas que uno no entiende, que uno no acepta, por su criterio no lo acepta y empieza a dudar de Dios. Al fijar en la naturaleza y darse cuenta que el conocimiento de Dios es diferente a lo nuestro, le ayudaría a recibir todo sin que le provoque eso dudas de Dios. Al contrario, el tzadik, aquel que se fijó en esto y se llegó a la conclusión que la inteligencia divina es diferente a la nuestra, por más que le pase, más amor se le va a agregar a Dios y no dudas. Como pasó con el Hafetz Haim. Ahora ya, para no ir tan lejos, hasta Rambam. Hafetz Haim, que es casi de nuestra generación, o sea, hay testimonios, el nieto de Hafetz Haim fue uno de mis Rasei Yeshiva, o sea, no son historias que cuentan en el aire. El Hafetz Haim murió un hijo de él, en vida de él, murió, estaba enterrando un hijo, estaba en la tumba a la hora del entierro. Y él en este momento empezó a hablar y dijo: Dios, tú me ordenaste, ve'afta et Hashem Elokeja, Bejol levavja, con todo tu corazón. Hasta ahora, por más que quise entregar todo mi corazón a ti, era difícil, porque parte de mi corazón tenía para mi hijo. Ahorita se ocupó una parte de mi corazón y puede esta parte también entregar a ti. O sea, aún una cosa así, lo también utilizó como un trampolín para superar aún más, para amar a Dios más, con todo y todo.
Para eso, claro, hay que estar al nivel, pero el Hafetz Haim no tenía ni la menor duda en la justicia divina, en el orden que hay. Él entendió que si esto pasó es porque esto es parte del orden que tiene que estar en el mundo. Es lo más correcto que debe ser. No entiendo, pero es lo correcto. Y es lo que dice la Gemara, que Shem Shem Mevarech, Hayav Adam Levarech a la Ra'a, que Shem Shem Mevarech a la Tová. O sea, no más dice la Gemara que hay que bendecir sobre el mal, que hay que también bendecir sobre el mal. No dice así, dice que Shem Shem Mevarech a la Tová. ¿Cómo bendice uno cuando gana la lotería, 10 millones de dólares? ¿Qué bendición? ¿Con qué estado de ánimo? Lo dice así, pues ni modo, o dice con todo la alegría. Que Shem, o sea, con el mismo estado de ánimo, con la misma convicción, entusiasmo, bendecir a Dios. Claro, pero esto, la persona que, dice Rambam, que observó y entiende que hay orden en todo, entonces aún estos casos difíciles son motivo para amar a Dios más, no para dudar de Él. Eso es el propósito de Sefer Yov según el Rambam. Se nos está viendo tarde y no me gusta siempre, nunca extender más de la que está contemplado, entonces dejamos la opinión de Ramban y la opinión del Ralbag, más todo el resto de la respuesta de Dios para la siguiente clase que va a ser dentro de 3 semanas de hoy, porque no va a estar ni el siguiente martes ni el que sigue después, 3 semanas.